Buenas noches a todas. Dios la continúe bendiciendo en esta noche. Vamos a continuar con el estudio de este libro de Hebreos. Hoy me toca la porción del capítulo 4 al 5. Pero antes de empezar, vamos a hacer un pequeño recuento de lo que hemos estado estudiando para que nos haga sentido dónde estamos. O sea, dónde vamos a empezar ahora que nos haga sentido. Cuando empezamos en este libro, lo primero que vimos fue que en otros tiempos Dios hablaba de muchas maneras. Dios siempre se ha tratado de comunicar con su pueblo. Dios siempre ha tratado de estar en comunicación con su creación, porque aún antes de que el pueblo de Israel fuera el pueblo de Israel, Dios está pendiente de su creación. No es como que lo creó y arréglensela como puedan, ¿verdad? No, Él está pendiente de su creación todo el tiempo y ha querido tener esa relación siempre. Así que por eso a través de los tiempos Él ha estado hablando de muchas maneras al hombre. Pero dice que en este postreros tiempos, en estos postreros días, dice así exactamente Hebreo 1:2, Él nos ha hablado por el Hijo. ¿Okay? Luego empieza a demostrar que el Hijo, de ese Hijo por el cual nos ha hablado hoy día, es superior a los ángeles. Eso ustedes lo van a ver en el verso del capítulo 1, el verso 7 y 8, verso 13, donde está hablando de esa superioridad de Jesús, que Él es mayor aún que los ángeles, aunque fue hecho menor, pero Él es mayor que los ángeles. Fue hecho menor cuando fue traído a la tierra, bajado de su trono, dejando todo, y vino a humillarse, dice Filipenses 2, ¿verdad? Vino a humillarse y a rebajar su condición. ¿Okay? Luego nos anima a que no descuidemos una salvación tan grande, la cual la vamos a recibir por medio de la fe en Jesucristo, en ese Hijo del que viene hablando. Recuerden que cuando estamos estudiando Hebreos, la razón que tenemos tantas citas del Antiguo Testamento es porque está hablándole a ese pueblo judío o a ese pueblo que era cristiano y que ahora quiere volver a judaizarse o quiere volver para atrás ser judío o quiere judaizar el cristianismo. Una de las dos. Porque vimos que, bueno, no lo vi con ustedes, pero ustedes saben que, por ejemplo, el libro de Gálatas y el libro de Tito, el de la carta a la gente de Colosa, vemos cómo ellos estaban tratando de que el cristianismo se convirtiera al judaísmo. Es decir, que para ser cristiano tenían que ser judíos primero y trataban de meter esa doctrina que era errada completamente. ¿Okay? Así que vemos cómo nos explica que este Jesús, este Hijo, es el autor de nuestra salvación. Eso lo van a ver capítulo 2, verso 9 al 10. Él es el autor de nuestra salvación. Los judíos pensaban que se iban a salvar siguiendo la ley que le fue dada a Moisés. Ellos pensaban que era la única forma de salvarse. Recuerden que todo el resto del mundo estaba condenado. Todo el resto del mundo era impuro, eran impíos, eran gentiles, no tenían ni Dios, ni esperanza, ni salvación. Por lo tanto, ellos se agarraban a esta ley de Moisés y se agarraban aún a Moisés como el profeta a quien debían seguir. Sin embargo, viene el escritor a explicarle, hey, Jesús es mayor aún que Moisés, mayor aún que Moisés, y eso lo ven en Hebreo capítulo 3, verso 3. Nos invita, no solamente a ellos, sino también a nosotros, a que creamos y escuchemos su voz. Y es interesante que varias veces a través de todo el libro escuchamos la frase hoy. Hoy, si hoy tú escuchas su voz, no endurezca tu corazón. Hoy es día de salvación. Hoy. Y es interesante que a veces nosotros decimos esta frase a un inconverso. Oigan bien, a la gente del mundo que no conoce al Señor, le traemos esta frase. ¿Y sabe qué? Esto estaba siendo escrito a la iglesia. Esta carta no fue escrita a la gente del mundo. Fue escrito a la iglesia porque hoy la iglesia puede estar desviándose de la fe. Entonces está diciendo, hey, hoy no endurezca tu corazón.
Hoy escucha su voz y nos está hablando a nosotros. A veces me molesta cuando tratan de meterle esto a la gente del mundo. La gente del mundo no puede entender las cosas espirituales. El Espíritu de Dios no está en ellos para yo poder captar y entender. El Señor me está hablando a mí. Por eso cuando nosotros escuchamos una predicación en la iglesia, no podemos ir a decir, bueno, esto le hubiese caído bien a mi vecina si ella lo hubiese escuchado. Mira, si tú estabas ahí es porque Dios quería que tú lo escucharas. Así que busca ver qué es lo que Dios está hablando contigo. Porque es contigo el problema. Es a ti a quien Él te está hablando. Así que mira a ver en tu corazón, tu mente, dónde tú estás saliendo de lo que Dios quiere, porque Dios le está hablando a su iglesia. Y a través de toda la Biblia, si ustedes se leen todas las cartas, todas es hablándole a la iglesia. Apocalipsis es hablándole a la iglesia. Y nosotros somos muy fácil y muy pronto para coger los versículos y aplicárselos a la gente del mundo. Y Dios hablándonos a nosotros, no, eso no es conmigo, ya yo me bauticé. Oye con la lógica que nosotros saltamos. Y podemos estar en el mismo pecado o peor que aquel que está en el mundo. Así que cuidado de no coger las escrituras para aplicárselo a otro cuando el Señor me está hablando a mí. En este caso, le está diciendo a la iglesia, hey, si tú hoy escuchas la voz del Señor y hoy te estoy diciendo, mira, no es Moisés, es Jesucristo, no endurezcas tu corazón. Porque por eso murieron ellos allí en el desierto, porque endurecieron su corazón, porque no creyeron. Entonces el Señor dice, no endurezca tu corazón. Y esta palabra hoy, en esos versos del capítulo 3, te lo repite en el verso 7, el verso 15, en el 4:17, y nos anima a que no seamos incrédulos. Y eso a nosotros, no a la gente del mundo, es a la iglesia. No seamos incrédulos. ¿Puede ser que haya un incrédulo entre nosotros siendo cristianos? Sí. Sí. Puede ser que hayan cristianos que todavía creen que deben judaizar, si eso es lo que estaba pasando con ellos. Puede ser que hayan cristianos que todavía están creyendo que los estatuillas le pueden salvar y que tienen que orarle a las estatuillas y que tienen intermediarios fuera de Jesús y empiezan a orarle a otra gente. Sí, puede que haya cristianos que todavía siguen arrastrando cosas de su pasado. Y, oído, mejor dicho. Puede ser que hayan cristianos que estén en pecado. Sí. Por eso el Señor le habla a su iglesia, para que se arrepienta, para que hoy sea un día de salvación. Porque nosotros no sabemos cuándo vamos a perder nuestra vida. Estamos aquí ahora, en 5 minutos no sabemos. Puede llegar el Señor o te puede alcanzar la muerte, una de los dos. ¿Y dónde va a estar entonces tu alma? Entonces, por eso el Señor le habla cada día a su iglesia de que hoy es día de salvación. ¿Ok? Algo que pasó en el Antiguo Testamento fue que Dios no le permitió a ellos entrar en su reposo a causa de su incredulidad. Miren bien, acuérdense, aunque estamos viendo el Antiguo Testamento, todo esto es para aplicárselo a la iglesia. ¿Ok? El pueblo de Israel, siendo pueblo escogido, no entró en el reposo eterno del Señor porque no creyeron. No creyeron. No obedecieron. No siguieron al Señor. Se quejaron cuando el Señor era su porción, se quejaron cuando el Señor era su guía, se quejaron estando ahí en el desierto. Y dice que, mira, me enojé con ellos y en mi ira dije, no van a entrar en el reposo. ¿Sabe que esos miles de personas a las que se está refiriendo son aquellos que pasaron desde Egipto, pasaron el mar, llegaron al desierto? Dios los libertó de la esclavitud de Egipto. Y allí en el desierto, todos ellos de 20 años para arriba murieron. Todos murieron en el desierto. No llegaron a la tierra prometida. Él dice, mira, así mismo que no nos pase a nosotros, que no le pase a ustedes como la iglesia hoy día, que estamos aquí peregrinando y que nos quedemos aquí en el camino y no lleguemos al final, al descanso eterno de nuestro Señor. Algo que menciona el asunto de que Jesús es el dueño de el día de reposo. Eso lo estuvieron estudiando en esos capítulos de 3, 4 al principio, hablando de ese día de reposo. ¿Sabes que nosotros, al menos, vamos a aclarar esto, la iglesia de Cristo no guarda ningún día de reposo? Personas que dicen, no, porque el día de reposo es el domingo.
Bueno, si fuera así, un montón de cristianos estarían en el infierno, porque el día de reposo usted no puede trabajar, incluyéndome a mí, porque yo tengo que cocinar, tengo que fregar, a veces frío, a veces mi esposo friega, también él se va para el infierno. Hay que limpiar, hay que hacer un montón de cosas el domingo, entonces estaríamos todos en el infierno. Si nosotros entendiéramos lo que es guardar el día de reposo, como Jesús estaba tratando de explicarle al pueblo de Israel cuando él estuvo en la tierra, tratando de explicarle, ustedes son un chorro de hipócritas. Porque ustedes dicen, oh, hay que guardar el día de reposo, no se puede sanar el día de reposo, pero si tu asno se cae en el hoyo, va y lo sacas. ¿Por qué no lo dejas que se mueren ahí en el hoyo? Entonces va, no, espérate, déjame sacar el burrito porque después se me va a morir. Y trabajas. Ahora, para entender esto del día de reposo es gracioso porque a veces uno puede escuchar discusiones de las personas hablando de este tema y yo digo, qué ridículos son. El día de reposo es no hacer absolutamente nada. Dice que ellos ni siquiera cocinaban, la comida la cocinaban el día antes para podérsela comer el día siguiente, ¿ok? Es no hacer nada, o sea, esos platos no se friegan, no puede hacer nada que pudiera constituirse como trabajo. Caminar más de ciertas millas también se incluía como un trabajo, no se podía caminar más de cierta cantidad de distancia. Era una cosa tan estricta que tú dices hoy día, que tú dices que guardo el día de reposo, y eres un hipócrita, como dijo Jesús, porque no estás entendiendo estas cosas. Y eso lo dijo Jesús en Mateo, capítulo 12, verso 8, y en Lucas 6, 5. ¿Okay? Ustedes pueden leer allí todo lo que dice y cómo él dice que él es dueño del día de reposo. ¿Ok? Y pueden leer ese capítulo y se van a dar cuenta de que hasta discutir el tema suena ridículo porque nadie hoy día, con lo ajetreado que nosotros vivimos en nuestras vidas, puede atreverse a decir, yo guardo el día de reposo. O, bueno, el domingo es día de reposo. Hermana, si usted el domingo guarda el día de reposo, usted no puede guiar hasta el edificio de la iglesia, porque la distancia que usted guía le contaría como trabajo. Se tendría que quedar en su casa acostadita, tranquilita, puede sentarse, caminar aquí y allá, pero no puede hacer más allá de ciertas cosas. A veces dice, Wanda, pero que el día de reposo fue cambiado para el domingo. Yo no sé dónde se inventaron eso. Ay, nosotros vamos a tener un reposo y eso es lo que Hebreo le está diciendo a la iglesia. Ok, escuchen bien. Vamos a tener un reposo, pero ese reposo no ha llegado. Ok, no ha llegado todavía. Pero va a haber un día de un reposo eterno, donde nuestras obras terminarán. ¿Sabe que la gente que se murió ya llegó a su reposo, pero no es reposo eterno? Pero ya sus obras terminaron. Ya no hay más nada que pueda hacer, porque ya murió. Y tú dices, oh, y entonces, no dije que hay que guardar el día de reposo, no dije que hay un día de reposo, no, que el día de reposo fue cambiado. Yo no sé dónde encontraron esos versículos, vamos a aclarar, pero no hay ningún verso en la Biblia que diga que el día de reposo fue cambiado del sábado para el domingo. ¿Por qué nosotros entonces los domingos vamos a la iglesia? Viene esa pregunta. Wanda, pero nosotros no vamos a la iglesia porque es el día de reposo. No. La razón es porque nosotros seguimos la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles dicen, Hechos capítulo 20, verso 7, que el primer día de la semana se reunían para partir el pan. Y eso es lo que nosotros hacemos. ¿Hace sentido? Primer día de la semana, nosotros siguiendo la doctrina de los apóstoles, es decir, haciendo lo mismo que hacían los apóstoles, el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Entonces vamos a la reunión de la iglesia y partimos el pan y en el proceso cantamos, oramos, estudiamos la Biblia y el hermano predica, cualquier hermano que quiera predicar. ¿Hay algún versículo en la Biblia que diga el orden que se debe hacer estas cosas o que obligatoriamente hay que hacer estas cosas? No. Lo único que habla es del partimiento del pan. Y Pablo, que se envaneció predicando hasta las 12 de la medianoche en ese mismo versículo, hasta que se murió Eutico, lo revivió y siguió predicando hasta el alba. Si eso como debe ser nuestro servicio, nosotros nos quedamos cortos, porque nosotros con 2 horas ya estamos, miren, corta. Wanda, ya para, que ya es tarde, ya son las 9, vámonos de aquí. Al predicador le hacen señas, hey, para, mijo, ya te pasaste, ya lleva 30 minutos hablando. Si nosotros realmente quisiéramos hacer como la iglesia del principio, tendríamos que empezar a las 6 de la tarde, ¿verdad? Que cuando empieza el primer día de la semana, según los judíos, empezaba a las 6 de la tarde. Seguir ahí hasta la medianoche y luego hasta el alba, hasta las 6 de la mañana. Seguir el primer día de la semana. Si es que queremos hacer
como hacían al principio. Ahora nosotros hemos acomodado las horas. Ah, chacho, 2 horas, 9 a 11. Ya, Wanda, no exageres, que aquí nadie se va a amanecer hasta la madrugada de que predicando. Una es que el predicador no va a querer y la otra es que nosotros tampoco lo vamos a dejar. Así que no te preocupes, que eso no va a pasar en la iglesia. Qué triste que nosotros minimizamos las cosas del Señor, pero para un quinceañero que me invita me amanezco hasta las 2 de la mañana y no hay problema. Solamente a cositas así que salen y uno dice, wow, tenemos a veces nuestras prioridades en el lugar no correcto, pero vemos la iglesia al principio que todos los días se reunían en las casas por el templo, todos los días estaban comiendo juntos con alegría de corazón. Eso lo pueden leer en Hechos 2, versos 47, 48. Dice, wow. Y a veces decimos, ay, quisiéramos ser la iglesia del primer siglo. Y después tú dices, pero reunirnos todos los días. Está loco, ¿quién va todos los días a reunirse para allá? No, no, no. Entonces, cuando vemos esta carta diciéndole, hey, este Jesús, este profeta es mayor que el profeta Moisés. Moisés le dijo que hiciera estas cosas, pero este es el dueño de las cosas. ¿Ok? Mientras que Moisés le dijo, guarda el día de reposo, le está diciendo, Jesús, el Hijo de Dios, él es el dueño del día de reposo. Entonces ahí, la idea es cambiar nuestra mente, o en este caso, cambiar la mente de ellos, de la ley a Cristo. Que dejen la ley a un lado. Y eso lo vamos a seguir estudiando a medida que sigamos estudiando el libro de Hebreo. Antes de empezar la clase, porque no he empezado por si acaso, pero antes de empezar, quería decirle, cuando ustedes vean el libro de Hebreo, tienen que verlo como si fuera un tipo de comparación. Van a poner a un lado el Antiguo Testamento y al otro lado Cristo. ¿Ok? A través de todas las clases, ustedes van a estar viendo un contraste entre lo que era la ley y lo que es Cristo, y lo que Cristo está trayendo. Así que no se extrañen de que uno vaya para atrás o para adelante. Por ejemplo, hoy yo le puedo mencionar algo del capítulo 9 de Hebreos, pero eso se va a estudiar más en detalle cuando se le estudia el capítulo 9. Pero quiero que tengan en su mente esta comparación todo el tiempo, esta referencia. El libro de Hebreos está lleno de referencias del Antiguo Testamento porque está diciéndole, esto es lo que tú estás haciendo, esto es lo que es correcto, ¿ok? Esto es lo que tú has hecho toda tu vida, pero esto es lo que tienes que hacer llegado Cristo, ¿ok? Estando Cristo, las cosas son diferentes. Ya no vas a seguir guardando la ley, ahora vas a seguir la ley de Cristo. No es que estamos sin ley, vamos a aclarar, no es que estamos sin ley, sino que seguimos la ley de Cristo. Y con esta pequeña introducción, entonces vamos a empezar con la clase de hoy, ¿ok? Voy a llevarlos aquí. Viendo a Jesús como el gran sumo sacerdote. Y vamos a empezar en Hebreo 4:14 hasta Hebreo 5:10. Esta es la porción que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Que quede claro que aunque hay otras escrituras que pueden hablar de este tema, hoy nos vamos a enfocar específicamente en estos versos. ¿Ok? Entonces, dice en Hebreo 4:14 al 15, va a empezar con el 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, y usted dice, por tanto, ¿qué? ¿De dónde viene este por tanto? Cuando estamos leyendo, tenemos que entender lo que estamos leyendo. ¿De qué él estaba hablando anteriormente? Oh, de que Jesús es superior a Moisés. Ok, de que Jesús es dueño del día de reposo, es dueño de todas las cosas por él fueron creadas. Ok, ahora entiendo. Por lo tanto, entendiendo esto, que Jesús, el Hijo de Dios, es ese ser, nos dice que tenemos ahora un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, por esa razón, porque nosotros tenemos a ese gran sumo sacerdote, nosotros tenemos que retener nuestra profesión. Es decir, tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos creído. Eso es lo que está diciendo. Cuando hablamos de tener un gran sumo sacerdote, nosotros no entendemos eso tantísimo, a menos que tú vengas de haber estudiado Levítico,
o a menos que tú vengas de una iglesia donde haya sacerdotes y se nombren como tal. Según la Biblia, nosotros somos sacerdotes. Eso lo dice Pedro. Pedro dice que él no hizo reyes y sacerdotes para Dios. Jesús nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios. También Apocalipsis 1:6 por allá también lo dice. Cuando nosotros entendemos el asunto del sacerdocio, podemos entender la posición de Jesús como gran sumo sacerdote. Si nosotros no entendemos el sacerdocio, no vamos a entender la clase de hoy para nada. Así que para eso es necesario que leamos un poquito el Antiguo Testamento, que leamos un poquito Levítico y ver qué cosas habla del sacerdocio. ¿Ok? Cuando hablamos del sumo sacerdote, él tenía unas responsabilidades. El sumo sacerdote tenía un trabajo, tenía algo que hacer. En toda la historia de Israel, el sumo sacerdote fue escogido originalmente por Dios. El sumo sacerdote no fue escogido por sí mismo, ni fue votación del pueblo tampoco. Dios escogió primer sumo sacerdote y dijo, los próximos sumos sacerdotes serán por la descendencia de Aarón. Sus hijos, sus descendientes van a ser los sumos sacerdotes. Fue una decisión de Dios. Ahora dice que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Dice que él traspasó los cielos. Y todo esto nos tiene que estar llevando a nosotros a Jesús resucitado. Sube al cielo a su Padre. A Jesús sentado en el trono. 1 Corintios 15. A Jesús coronado con poder. O sea, tenemos que, cuando pensemos en Jesús como sumo sacerdote, tenemos que ir a las Escrituras y verlo a él como ese gran sumo sacerdote. Esa persona que el trabajo más importante que hacía, lo hacía una vez al año, que era entrar en el lugar santísimo. Levítico 16 nos habla de eso. Levítico 16 lo tienen que estudiar, tienen que leerlo con calma y tienen que ver toda la responsabilidad que tenía el sumo sacerdote. ¿Ok? Y dice que el sumo sacerdote que nosotros tenemos, ¿ok? Se puede compadecer de nosotros. Estoy leyendo esto en una versión más positiva, porque a veces leemos en negativo y no entendemos. Dice, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si tú lees esto de una forma afirmativa, sería, porque tenemos un sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tenemos un sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Se dan cuenta cómo ahora suena diferente? A veces cuando leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote, pues no tenemos un sumo sacerdote, pues ya, ¿sabes? Y no le damos el cráneo de, mira, esto es una oración que si yo la leo afirmativamente, la voy a entender mejor. Nosotros tenemos ese sumo sacerdote y él puede compadecerse de nuestras debilidades. Que caiga claro nuestras debilidades, porque él sabe que tenemos esas debilidades. Dice que nuestro sacerdote fue tentado en todo. No dice que en algunas cosas. No dice aquí que, él no pudo ser tentado porque él es el Hijo de Dios. No dice eso. Dice que él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, si tú has sido tentado con lo que tiene que ver con el dinero o con la lujuria o con deseos carnales, dice que él fue tentado en todo, pero él no pecó. Esa es la diferencia entre nuestro sumo sacerdote y nosotros. Esa es la diferencia entre nuestro sumo sacerdote y el sumo sacerdote que ellos tenían antes. Perdón. El pueblo de Israel tenía sumos sacerdotes que eran tentados en todo y caían. ¿Ok? Caían en pecado. Jesús, como nuestro sumo sacerdote, no pecó, no cedió a las tentaciones. Y está haciendo esta comparación para que ellos entiendan, porque el pueblo hebreo, que ahora es la iglesia que está allí tal vez regada por el mundo entero,
No estaban allí todos en Jerusalén. La iglesia fue esparcida. Pero donde quiera que ellos iban, aunque iban predicando el evangelio, muchos de ellos, valga la aclaración, no dije todos, pero muchos de ellos querían o volver al judaísmo porque estaban siendo perseguidos y lo estaban matando y era más seguro seguir siendo judío, ¿ok? Es una opción. O la otra era los que querían cambiar la iglesia para que aceptara el judaísmo primero para luego poder ser cristianos, ¿ok? Encontramos los dos casos a través del libro de los Hechos y las diferentes cartas, puede ver los dos casos. Dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos entrar confiadamente. ¿Por qué podemos entrar confiadamente? ¿Cómo es posible? En Levítico 16 habla todo acerca de este sumo sacerdote, de ese lugar santísimo. Y dice que Dios le dijo que él aparecería en el lugar santísimo. Por lo tanto, necesitaba haber un velo. Existía una barrera entre el hombre y Dios. Nadie podía tener acceso a la santidad de Dios, excepto el sumo sacerdote. Y eso era solamente una vez al año, donde él iba a ofrecer sacrificios por el pecado del pueblo y por los pecados de él mismo. Oigan bien, eso lo pueden leer detalladamente en Levítico 16. El verso 17 dice, ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí y por su casa y por toda la congregación de Israel. Ahora, ¿qué diferencia hay entre ese sumo sacerdote que estaba en la ley y el sumo sacerdote que es Cristo? La diferencia es bien sencilla. Aquel del Antiguo Testamento tenía que ofrecer expiación por sus propios pecados. Nuestro sumo sacerdote no pecó. Y cuando él entró a ofrecer sacrificio, fue por nosotros, no fue por él. Porque él era puro y sin mancha. Porque él no había cometido pecado. ¿Ven la diferencia tan grande? Dos sumos sacerdotes, uno que es un pecador, que tiene que ofrecer por él, por su casa, y luego por la congregación, luego por el pueblo. Sin embargo, el nuestro, puro y sin mancha, solamente ofreció sacrificio por nosotros, por nuestros pecados. Y el capítulo 9 va a hablar más en detalle de eso. Hebreos 9 va a hablar más en detalle. Si usted quiere leer Levítico 16, Hebreos 4 y Hebreos 9 y los combina, dice, wow, ahora entiendo mejor el sacerdocio, el trabajo del sumo sacerdote específicamente, ¿ok? Específicamente el sumo sacerdote. ¿Por qué podemos entrar confiadamente? Mateo 27, 50 y 51 hasta el principio, solamente trae una porción de la Biblia aquí, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. ¿Ok? De arriba abajo. El velo no fue rasgado en dos por ningún hombre, hermano. Ese velo fue rasgado por Dios. En la cruz, Jesús rompió ese velo. Y por eso es que podemos entrar confiadamente. No es porque nosotros somos buenas orando, cuidado con eso, no nos vanagloriemos. No es porque nosotros somos buena gente, cuidado con eso, no es por obra para que nadie se gloríe. No es porque yo soy más santa que nadie, aquí quien nos santifica es el Señor y su palabra. Es porque Jesús murió en la cruz que nosotros podemos entrar confiadamente. No hay ninguna otra razón. No hay ninguna otra razón. Simplemente ese amor de Dios que entregó a su Hijo para que muriera por cada una de nosotras, para que muriera por mí, a causa de mis pecados. Y yo quiero que cuando usted lea estos versos, usted diga, yo puedo entrar confiadamente porque Jesús murió por mi pecado. Porque Él se sacrificó. Y Él fue el que abrió esa entrada al cielo para nosotros poder venir confiadamente. Algo que dice es que nos acerquemos
para alcanzar misericordia. Cuando nosotros venimos confiadamente al trono de la gracia, venimos para alcanzar esa misericordia. Estamos hablando de alcanzar ese perdón de Dios. Estamos hablando de alcanzar algo que no nos merecemos. Vamos a ser sinceras. Nosotros somos pecadoras, somos malas, pero cuando venimos ante el trono de la gracia, venimos a buscar misericordia, las cuales el Señor hace nuevas cada día. Aquí nadie puede venir y empezar a señalar a la otra. No, porque esto le va a hacer bien a Lenny. Mira, ella tiene que escuchar esto. Hermana, el Señor me está hablando a mí. Ven confiadamente al trono de la gracia y tú vas a alcanzar misericordia. Tú vas a alcanzar ese socorro que tú necesitas. Lo vas a alcanzar por lo que Jesús hizo en la cruz. Por su muerte. Por ese amor tan inmenso que él demostró allí. Así que ahora cuando leemos en el capítulo 5, podemos entender. Y le puse los versos aquí, uno al lado del otro, para que ustedes vean esta especie de comparación. Se la traje ya hecha, así se le hace un poco más fácil según yo vaya hablando. Yo voy a empezar en el verso 4. ¿Okay? Voy a empezar aquí abajo en el verso 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces, ahora cuando vamos al verso 1, vamos a ir entendiendo de qué nos viene hablando. Aarón fue escogido por Dios para ser sumo sacerdote. ¿Ok? Esto estamos hablando desde el libro de Éxodo. ¿Ok? Desde el libro de Éxodo allá, capítulo 20 en adelante, empiezan estas leyes. Y Dios escogió a Aarón para que fuera sumo sacerdote. Aarón, sus hijos y sus descendientes. Y dice aquí, porque todo sumo sacerdote, es decir, Aarón y todo su descendiente, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere. ¿Quién lo constituyó sumo sacerdote? Ya leímos que fue Dios que lo escogió. Ya lo leímos en el verso 4. Fue Dios. Ellos no pueden coger esa honra por sí mismos. Nadie puede decir, oh, yo voy a ser ahora el sumo sacerdote. No, así no era. Dios escogió que el sumo sacerdote iba a ser la descendencia de Aarón. Fíjense, dentro de los levitas, Moisés y Aarón eran levitas de la tribu de Leví. Y de todos los levitas, ellos tenían el trabajo del tabernáculo. Todo lo que tenía que ver con el tabernáculo. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, eran la familia de Aarón. Los cantores, los que armaban las tiendas, los que limpiaban, todo lo que tenía que ver con la adoración y el tabernáculo era la familia de los levitas. Y Dios fue que escogió eso así. Dios dijo, apártame a los hijos de Leví para este ministerio, para este trabajo. En todo lo que se refiere a Dios, ¿acuerdan? Estamos hablando en este momento del Antiguo Testamento, ¿ok? Porque dice aquí, todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres. Está hablando del Antiguo Testamento. Todo lo que se refiere a Dios, lo que tiene que ver con las ofrendas, los sacrificios por los pecados, todo eso le toca al sumo sacerdote que es escogido por Dios. Ahora yo quiero que rapidito leamos el verso 5, que está aquí al ladito. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo. Oh, espérate. El sumo sacerdote que era escogido originalmente, no lo escogieron ellos mismos, ni tampoco lo escogieron otros hombres. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Él no se hizo a sí mismo, oh, yo me voy a hacer sumo sacerdote. No, Cristo tampoco se hizo sacerdote a sí mismo. Sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ese fue el que lo hizo a él sumo sacerdote. Quien lo hizo a él sumo sacerdote fue también el que dijo en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Asimismo,
como en el Antiguo Testamento, Aarón y sus descendientes fueron separados para ser sumo sacerdote, vemos que asimismo Jesús, el Cristo, fue declarado por Dios. Estoy leyendo el verso 10. Fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Vemos que ambos sacerdocios fueron escogidos por Dios. El primero lo escogió Dios cuando escogió a Aarón y a su descendencia, y ahora vemos que él escogió a Cristo para que fuera sumo sacerdote. Ellos estaban, no entendían, o sea, el pueblo judío no entendía que venido Cristo, ya la ley no cuenta. A través de las cartas de Pablo, nosotros podemos encontrar una y otra vez cómo si tú sigues guardando la ley, tú estás pisoteando, crucificando a Cristo. Como en la cruz, esos mandamientos que nos eran contrarios fue clavada. ¿Okay? A través de todas las cartas podemos estar viendo esas enseñanzas. Es la misma enseñanza que está aquí en el libro de Hebreo, donde está diciendo este escritor, hey, así como aquel sacerdote fue escogido por Dios, Cristo fue escogido por Dios para ser sumo sacerdote. Ahora, vamos al verso 2, dice, una de las cosas que tenía que hacer el sacerdote era que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Espérate. Dice que el sumo sacerdote en la ley estaba rodeado de debilidad y por lo tanto tenía que ser paciente con los ignorantes y los extraviados, porque él está en la misma condición. Recuerden, cuando él ofrece sacrificio, tiene que ofrecerlo por él y después por el pueblo. Él está rodeado de esa debilidad. Ahora, vamos a ver cómo está nuestro sumo sacerdote en el verso 7. Wow. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, wow, mientras estaba rodeado de debilidad, Cristo está perfeccionado, fue perfeccionado y vino a ser el autor de la eterna salvación para todos los que lo obedecen. Qué hermoso, qué hermoso. Ahora pueden ver la diferencia. Un sumo sacerdote con debilidad, un sumo sacerdote perfecto, perfeccionado, con temor reverente. Hermana, usted sabe lo que es ver al Hijo de Dios con temor reverente y nosotros ni siquiera tenemos temor. El Hijo de Dios, que tiene el poder, que tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana. ¿Y sabes qué? Mientras estuvo en la carne, y aquí tal vez si usted quiere subrayar ese verso 7, ayúdame, Señor, a aplicar esto en mi vida, porque yo estoy en la carne todavía, ofreciendo ruegos, hermanas, súplicas, con gran clamor, con lágrimas, al único que puede librarnos de la muerte. A ver si podemos ser oídas. Tengamos ese temor reverente delante de nuestro Dios. Ofrezcamos estos ruegos, esta súplica con gran clamor delante de nuestro Dios, con lágrimas. Y que ese temor reverente sea oído ante el trono de gracia de nuestro Padre. Que cuando nosotros entremos confiadamente al trono de la gracia, a buscar esa misericordia, a buscar ese perdón que no merecemos, que nosotros vayamos con reverencia, con súplicas, con ruegos, con clamor, con lágrimas. Así como Jesús fue oído, yo creo fielmente que si nosotros hacemos lo mismo, también vamos a ser oídas.
Vamos a aprender la obediencia. Vamos a practicar la obediencia. Vamos a perfeccionarnos en amor, dice el Señor. Sean perfectos, por vuestro Padre está en los cielos, es perfecto. Jesucristo no vino a enseñarnos un camino que no podamos llevar. Asimismo, cuando nosotros vivimos una vida piadosa delante de Dios, créame que el trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. La vida que nosotros llevamos delante del Señor, una vida piadosa, sirviendo con un temor reverente al Señor, no es en vano, va a ser recompensado. Y lo creo fielmente. Así que ahora, cuando vemos este sumo sacerdote del Antiguo Testamento, donde dice que por causa de esa debilidad, ¿ok? Por causa de ella, debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo, porque está en debilidad. Mientras que Cristo, como sumo sacerdote, vino a ser ese autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cuando ustedes ven esta comparación, definitivamente ustedes van a ver por qué Jesús es superior. Miren aquí, los dos Dios lo escogen. Uno está en debilidad y pecado, el otro está perfeccionándose con temor reverente. Uno tiene que ofrecer por sí mismo, mientras que el otro es autor de la salvación. Autor. A causa de él, nosotros somos salvos, no por nuestras obras. Y ambos sacerdotes fueron escogidos por Dios. Y tú dices, wow. Él está tratando, el escritor está tratando de que el pueblo judío entienda, ya no podemos seguir guardando la ley. Ya tenemos un sumo sacerdote que abrió los cielos. Ya tenemos un sumo sacerdote que fue escogido por Dios, pero que no tiene pecado, que es perfecto. Cuando estudiamos el capítulo 9, con cualquier hermana que lo vayamos a estudiar, vamos a ver con más detalles cómo este sumo sacerdote viene a ofrecer mejores sacrificios. ¿Ok? Hoy no vamos a hablar de eso, pues eso toca más adelante, pero si usted quiere empaparse un poquito más, vaya, léase Hebreos capítulo 9, vaya y léase Levítico 16, va a ver toda la descripción del sumo sacerdote allí, combine, compare y se va a dar cuenta de cómo nuestro Cristo viene a ser ese gran sumo sacerdote que es sobre todo, que es perfecto y que viene a ser el autor de nuestra eterna salvación. Dios les bendiga, hermanas. Wow. Amén, amén. Gracias, Wanda, por esas palabras. Vamos a orar, hermana. Padre amado, Padre bueno, eterno Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este tiempo que hemos podido compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de cada una de nosotras. Y lo hace, Señor. Gracias porque en ti tenemos victoria, Padre. Tenemos esa fuerza que tú nos puedes dar cada día para seguir adelante. En este camino, Señor, que hemos escogido servirte con todo nuestro ser, para poder algún día, Señor, estar contigo para siempre. Te alabamos, te bendecimos, Padre amado. Y reconocemos, Señor, que necesitamos cada día más de ti. Gracias por tu misericordia, que son nuevas cada mañana. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu palabra, por todas esas personas que se esforzaron para que nosotros tengamos la Biblia hoy, Señor, de una manera clara, precisa. Pidiéndote, Señor, que nos dé la sabiduría para entenderla, para aplicarla en nuestra vida y que podamos hacer cambios, esos cambios que necesitamos para crecer espiritualmente. Bendice, Señor, a cada una de mis hermanas que está aquí esta noche. Te damos gracias por Wanda que trajo la clase y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de tu verdad. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.